Muchas gracias, Ana. Espero que se me oiga. Tengo algún problema, no problemas de vídeos, porque de eso tengo montones de aparatos a mi alrededor, sino problemas porque hay obras en la calle, concretamente en la fachada, y pasa de vez en cuando una máquina que hace un ruido tremendo y tengo que ajustar los micros a que no aparezca el ruido en vez de la voz, ¿no? Espero que me oigáis, pero siempre será un tono bastante bajo, ¿eh? No puedo ponerlo a máximo porque si no, no me oiríais la máquina. Es verdad, tal como ha dicho Ana, que la conferencia de hoy trata de la meditación, la conciencia, la consciencia y la incertidumbre. Todo es uno, en realidad. Creo yo que una rápida percepción del mundo, de la cultura en la que nos movemos, nos permite deducir una sensación dominante, sobre todo en la cultura occidental. Es una especie de cultura de la saturación, de la rapidez y de la inseguridad. Tenemos saturación en la información, en los eventos, en las propuestas tecnológicas, en las propuestas culturales, pero todo gira en torno a un remolino que se hace denso, que se hace rápido, y esta sensación de desbordamiento viene acompañada de otra sensación que es importante, y es la inconsistencia, ¿eh? Lo que hoy decimos, mañana lo desdecimos, es decir, es un carácter muy efímero la información, de todos los contenidos. La experiencia desde la práctica profunda es la impermanencia. La impermanencia es la respuesta que en realidad el ser humano se ha de dar cuenta, que es la realidad que nos envuelve, que nos penetra. Pero sin embargo, nuestro cerebro, quiere más y más, como si nuestro ideal es más de todo, más de conocimiento, más de información, más en el terreno personal del tener, y hemos de cambiar de paradigma. El paradigma del cuidado, del silencio, de la quietud, de la reflexión. Todo camina o hace como si ese ideal imposible del tener es el que mueve totalmente nuestras vidas, como si es el que nos da completitud y finalidad y sentido. Y entonces es una cultura que la podríamos llamar de la acumulación, aunque mucho mejor sería de la saturación. Entonces el paradigma que realmente propongo y proponemos desde otro paradigma diferente, ese paradigma es inverso, es un paradigma de la mirada desde el Wu Wei, diría la cultura china, el hacer, el no hacer, que es una cultura del silencio, de la quietud, del vacío. En este caso, la meditación nos ha de abrir ese espacio de apertura infinita y de silencio, de desnudez, de simplicidad, de nada, para percibir realmente el fondo de las cosas. El fondo sin atributos, porque ese fondo contiene una potencialidad infinita. Es decir, adentrarse en esa paradoja que nos permite el tema de hoy. Conciencia, meditación, incertidumbre. Se me cuela el catalán. Para encontrar una tradición que acepte esta paradoja, tenemos que mirar hacia Oriente. No debemos hacer análisis detallado de esas concepciones que Oriente tiene, pero podemos simplemente, como ejemplo, pensar en los grandes sabios del siglo IV en China, o sea, todo lo que implica la cultura taoísta, y darnos cuenta donde lo que cuenta de un recipiente, por poner un ejemplo, de una ánfora, es su vacío. Es decir, lo que puede contener. Para eso, esa potencialidad no la tenemos que llenar inconscientemente con cantidad de cosas que continuamente nos bombardean. El vacío es libertad, porque es aquello que aún no está cumplido, no está determinado, y hemos de valorarlo. El contenido es
tiene que ser algo que brota desde ese vacío. Oriente ha valorado mucho el vacío, mientras que Occidente ha valorado mucho el llenar. Dos actitudes absolutamente opuestas, diversas, y que desde el ámbito más creativo, que necesitamos mucho para cambiar el paradigma del mundo en que nos movemos, es muy interesante poder empezar a hablar de una espiritualidad, una ciencia, unas artes, una educación, una política y una ecología que realmente parta desde este centro primordial. Son dos actitudes que pueden expresarse como confrontadas. En realidad, tenemos que huir de esta excesiva saturación porque nos crea dureza, rigidez, inmovilismo, nos crea fundamentalismos, y el paradigma contrario es de sutileza, es de blandura, de fluidez, de apertura al ser que somos. Necesitamos cambiar esa tendencia y establecer estructuras, porque sí que hay que establecerlas, sólidas, pero que no sean inmóviles, inmovilistas, rígidas. Es aproximarnos a una nueva visión y es despertar a una nueva conciencia. Y para ello tenemos que tener unos medios hábiles que nos ayuden a esta nueva cosmovisión. Necesitamos medios que nos ayuden y propongo uno de ellos, la meditación, que todos seguro que conocéis. Sabemos que la meditación es un camino que nos invita a experimentar el verdadero yo mismo de cada uno, abrir otro nivel de conciencia. No podemos seguir identificándonos con el currículum que acaba de leer Ana, ni con el carnet de identidad, porque esa no es nuestra identidad, es simplemente nuestra identificación en el mundo fenoménico, que la necesitamos absolutamente. Pero lo que somos, nuestra verdadera identidad, identificación. Es decir, podríamos decir que la meditación nos tiene que abrir una unidad del cuerpo, a descubrir ese ser que somos, esa manera de vivir desde el ser. Vida integral y sana. Es ganar la vida, ese sentido. Y la acción de todos los niveles, o sea, no podemos olvidar ninguno de los niveles que nos configuran, incluyendo también el nivel espiritual, que es el que más olvidamos. Olvidamos el cuerpo. La meditación, tal como nosotros la practicamos, es un camino de conocimiento profundo de uno mismo, pero de armonización de todos los niveles de la persona. Por lo tanto, es fuente de felicidad. Permite que el ser individuo que somos, nuestra individualidad, digamos, se haga consciente de una fuente primordial, primigenia, que es en cada uno de nosotros, y poder vivir, actuar, sentir, pensar desde esa fuente, desde ese nivel. Y entonces esa sensación con la que vivimos de carencia desaparece. No la de incertidumbre, porque esa y la fragilidad. La enfermedad existe, la vejez, la muerte, el dolor, eso existe, eso forma parte del ser humano. Pero visto desde esta fuente, desde este ámbito profundo, es completamente diferente. Tiene todo un profundo sentido. La principal función, por tanto, de la práctica de la meditación es la de clarificar la naturaleza de nuestro verdadero ser y de ayudarnos a despertar al ser que somos. Se puede decir que los medios hábiles que utilizamos son la integración del cuerpo en la primera. Es una sabiduría donde se colocan nuestras ansiedades, donde se colocan nuestras frustraciones, aprender esas tensiones de nuestro cuerpo y aprender a fluir, a soltar, aprender la quietud total, aprender a armonizar la energía del cuerpo. Esa es una sabiduría del cuerpo.
Y es fundamental en la práctica de la meditación, por eso nos sentamos en quietud y logramos esta armonización para que la energía fluya a través de todo nuestro cuerpo. Otro tema importante es la respiración consciente. Dice muchos de nuestros sabios, entre ellos Katsuki Sekira, dice, y una expiración bien realizada es la que nos proporciona una percepción correcta de la realidad. Es decir, la mente sana tiene como base una respiración correcta, una inspiración y una expiración bien realizada. Por tanto, esta conciencia de la respiración también nos ayuda a liberar muchísimo miedos, de los traumas, de las dificultades. Es que tenemos que sentirnos respirados. Respirar es espíritu, es ruach, dicho en hebreo. Y por lo tanto es dejarnos respirar, sentir que somos esa vida que saca aquello que no necesita, que expira. El tercer punto, evidentemente, es la práctica de la atención. Es una atención activa, es una atención vigilante en la meditación. Es una atención fluida, es una atención que permite que los salgan sin apegarnos a nada, valorando el valor absoluto que tiene el momento presente, sin rigidez, sin amarras, sin preocuparnos tampoco, porque si no salieran pensamientos, estábamos muertos, por lo tanto, tienen que emerger pensamientos. Pero de no apego ayuda en mi vida a no apegarme a aquellos circuitos a veces que genera mi mente y que me crean malestar, que me crean frustración, que me crean problema en realidad y no vivir feliz. Por lo tanto, la práctica de la atención es una atención realmente profunda, es una mirada amorosa hacia nosotros mismos, atenta, a partir de la respiración, y así emerge nuestro verdadero yo mismo. Así aprendemos a conocer lo que realmente somos. Es ese conocer el ser y olvidar el ego, que es justamente lo que dice el gran maestro Dogen del siglo XII. Conocerse quiere decir que no tenemos un yo. El yo de la personalidad es muy importante. Es un yo que tiene que ser bien estructurado y bien maduro, porque nos ayuda a relacionarnos con el entorno, con las otras personas, con nuestro trabajo. Es importante en nuestra personalidad este yo, que dan coherencia a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestro comportamiento, a nuestros deseos, a nuestras emociones. Pero esta poderosa herramienta de estructuración del yo no es nada más que una parte pequeña del ser que somos. Y esto no lo acabamos de comprender del todo. ¿Por qué? Porque es fruto de la experiencia del ser. Este ser es mucho más abarcador, abarca nuestro pequeño yo, pero va mucho más allá. El problema radica en que solo nos identificamos con el pequeño yo. Es esa identificación que es falsa. Es como si anulamos la identidad del ser que somos. Para ello tenemos que hacer un trabajo que es justamente de abrir el ojo de la percepción. No sé si conocéis la mística del siglo más o menos XI y XII, la mística de los vitorinos, es los místicos que decían que en la evolución del ser humano hay que abrir los tres ojos, ¿no? El primer ojo que se abre espontáneamente es el ojo de la carne, los niños enseguida ven, casi al poco tiempo de horas de nacer ya ven. El ojo de la razón se va abriendo y pasa todo el proceso de una razón, desde lo más material, perceptivo, a lo más abstracto, toda la inteligencia formal o la inteligencia abstracta. La razón se desarrolla a través de la vida. Pero el tercer ojo, el ojo del espíritu, no hacemos suficiente tiempo, espacio y dedicación para que se abra el ojo del espíritu. Y este ojo de la percepción es el que nos comunica con el ser que somos.
Es decir, incluye los otros, no les excluye. Es una conciencia integral que incluye todo lo demás. Pero evidentemente es una totalidad. Percibimos nuestra esencia. Tenemos experiencia de lo que podríamos llamar Dios, o totalidad, o conciencia búdica. Es el ojo del espíritu, que como no funciona al margen de los otros, sino que le da profundidad a todo. Sentimos esa unidad profunda con el universo entero. Somos, y trasciende en ese sentido, aquello que a veces nos crea problema, porque lo colocamos en su lugar, sin identificación. Una clave para conseguir todo esto es la práctica. Práctica de la meditación, silencio diario, quietud diaria, un rato de llegar a tocar fondo. Es absolutamente necesario si queremos descubrir nuestra tierra más primordial, más creativa, ese ámbito más profundo de nosotros mismos. Además, sabemos que todo lo que tenemos es material, podríamos decir, es todo fenoménico, es relativo, totalmente relativo. Hoy es y mañana no es, ¿no? Es decir, lo material tiene límites, pero el ser que somos no tiene límites. No ha nacido cuando nacemos, sino que ya era, y no muere cuando morimos. Es, simplemente, es la esencia que nos configura. Y en esa esencia está también nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestras intuiciones, que no nos las creemos, que actuamos por patrones, en vez de creer en lo que intuimos cuando estamos conectados con nuestra parte más esencial y primordial. Esta nueva conciencia, esta percepción, implica que incorporemos tres energías, podríamos decir. Es una energía de la luz, que esta es la sabiduría, esta sabiduría que es muy importante, que no es simplemente conocimiento, a otra energía que es la del amor, que es la de la compasión, y otra energía que es la de la voluntad. Una voluntad que está orientada completamente, coherentemente con el bien. Estas tres energías están en íntima relación. La energía de la luz, de este conocimiento de uno mismo, del que he hablado en la misma práctica de la meditación, es una cualidad del corazón, de la esencia del ser humano. Corazón no visto solo como una víscera emocional, sino como el núcleo del ser humano. Justamente Shin se dice en japonés, es la mente-corazón, es la médula del ser humano, ¿no? Este conocimiento de uno mismo, del corazón, nos permite ver las cosas y los diferentes puntos de vista y poder dar respuestas adecuadas a la vida. Es una sabiduría que emerge cuando el amor al conocimiento y el conocimiento del amor, ambos se unen. Es decir, es interesante saber que esta prajna, que se dice en sánscrito, esta sabiduría, esta experiencia de la esencia que es vacío en el lenguaje zen y es vacío en el lenguaje oriental, continuamente está creándonos, continuamente nos crea y continuamente crea todo cuanto existe. Este conocimiento profundo de uno mismo es continuamente fluido, es continuamente aquí y ahora. Es una vida que tiene que estar vivida desde esta experiencia. Einstein decía una frase que era curiosa, que decía, a mí me interesa captar el pensamiento de Dios, o sea, esta sabiduría. Dice, todo lo demás, dice él, son detalles. O sea, es muy importante captar esta sabiduría. El segundo, energía, esta del amor, de la compasión, esta es muy importante. Nosotros siempre hablamos de que necesitamos las dos alas para poder volar, para hacer el verdadero vuelo de la vida. La sabiduría y la compasión son las dos alas. Y el sutra de la compasión personaliza esta compasión en una imagen que tiene miles de ojos y múltiples brazos. Porque necesita esta imagen, que es la nuestra, cada uno de nosotros somos este bodhisattva, necesitamos esta percepción, estos miles de ojos, para ver todo el sufrimiento y toda la necesidad del mundo. Es necesario estos miles de ojos.
pero también necesitamos las miles de manos para poder hacer, para que la acción, la actividad, esté relacionada justamente adecuada a cada una de las situaciones que nuestra percepción ha visto, ¿no? Podríamos decir por atención plena, por esta escucha, por este cuidado de los que antes ha hablado Ana también, y que acoge, evidentemente, el sufrimiento del ser humano. La esencia de toda persona, o sea, yo defino persona como nudo de relaciones. Por lo tanto, una persona que es relación, sobre todo, tiene que cuidar mucho esta compasión y comprometerse mucho en la liberación del ser humano porque esa es la compasión. La compasión no es pobrecito. La compasión es justamente liberar al ser humano de la ignorancia, de lo que le tiene prisionero. Eso es la compasión. Y en ese sentido actúa la voluntad. La voluntad son nuestras elecciones, han de nacer de una voluntad completamente libre, completamente comprometida, se llama, o sea, el hacer lo que ha de ser hecho, el querer aquello que realmente ha de quererse, y ahí tenemos que cuidar mucho porque nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, no siempre es sabia, funciona muchas veces con expectativas, no con las aspiraciones del ser. Y entonces, en ese sentido, generamos unas esperanzas y unas expectativas falsas y que están marcadas por un deseo que es apego y que no es justamente ese centro libre del ser que somos. Las motivaciones son las raíces de nuestras acciones y de nuestras decisiones. ¿Dónde nacen estas motivaciones? Nos lo hemos de preguntar, porque a veces nacen de la apariencia, de la superficie de nuestra conciencia y no del verdadero centro del ser que somos. En ese sentido, es muy importante aprender a hacer. En el ámbito del Zen se habla del Dharma, la ley del Dharma, que rige el universo entero y que hemos de aprender a escuchar y a saber por dónde tenemos que realmente actuar, por dónde tenemos que aspirar y motivarnos para hacer. O dicho en el lenguaje cristiano, podríamos hablar de la voluntad divina. Pero claro, como está tan sumamente desprestigiado y tan mal interpretado, a veces preferimos ni nombrarlo, ¿no? Pero sí que la voluntad divina es esa voluntad que es amor, que es energía de bien, que es una voluntad que rige el universo. Si fuéramos tremendamente fieles a esa voluntad, seguramente que no había ni un problema ecológico, seguro. La ecología profunda nace de esta atención, pero para ello también necesitamos un proceso que implica ver. Hemos de aprender a ver la percepción libre de la realidad. No cuando miramos, proyectamos nuestros patrones y nuestros clichés sobre lo que vemos, sino ver lo que hay en su calidad, en su verdadera esencia. Y luego aceptar. Aceptar es una cosa complicadísima, porque no es resignarse, aceptar, ni mucho menos. Porque solo la aceptación nos permite dar un paso creativo. Si no, nos quedamos hundidos ahí en la miseria de la resignación o de la rebelión sin proyecto. Porque es buena la rebeldía, pero siempre y cuando tenga el origen en su verdadero origen, en la fuente primordial. Después hay que ver, aceptar, contener, y contener implica no identificarse, porque si me identifico, ya no hago, ya soy justamente la ira, el orgullo, la codicia, lo que sea. No me tengo que identificar. A veces siento cualquiera de estos venenos, llamémosles así, pero yo no soy eso. Y contener es ese cuidado, y para desde ahí transformar, porque si no, no hay verdadera transformación. Entonces ese abrir el ojo de la percepción es lo primero para poder ver, y solo aprendemos esa mirada de condicionamientos cuando experimentamos el alma de las cosas, cuando realmente vemos a la persona,
no la imagen que tenemos de ella. Cuando realmente vemos un árbol, no la imagen que tenemos del árbol. Cuando realmente vemos el virus, no la imagen que nos están creando, que nos están complicando mucho la historia por todas las esquinas, no sabemos ni a qué atenernos. Es decir, cuando somos capaces de ver, la práctica de la meditación nos ayuda a este ver. En realidad, la experiencia de Sakyamuni, que le llamó Buda, es que llegó a ver, ¿no? El otro punto importante es la aceptación. La aceptación es la impermanencia, que a todos nos preocupa, que es el de la incertidumbre. La impermanencia es una de las 3 marcas del Dharma, es exacto, todo es impermanente, todo cambia, o sea, es así, cambian nuestras células, neuronas, a pesar de que tenemos un cerebro plástico y por lo tanto creamos muchísimas sinapsis y por lo tanto no disminuye, pero realmente mueren neuronas, realmente mueren células, realmente lo que se me olvida lo que dije esta mañana, a lo mejor en el desayuno, realmente vemos que todo cambia. Y yo siempre pongo la explicación de lo primero que yo estudié de química cuando hacía bachillerato, lo que estudié en la carrera y lo que hay ahora, nada que ver. O sea, nada absolutamente que ver, a nivel incluso de la ciencia. La ciencia es impermanente y todo está sujeto al cambio. Si es así, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tengo yo una mirada que sea, incluyendo esta impermanencia, no me cree problemas como los que me crea y está creando en este momento la incertidumbre, esta realidad que ya hemos visto completamente palpable? 2 realidades de la meditación, que todos estamos interrelacionados y que todos somos frágiles, impermanentes, completamente frágiles. Pero nosotros, nuestra cultura, se ha basado en las certezas, en que lo tenemos todo programado. Nuestro cerebro cree que lo puede programar, nuestro cerebro cree que lo puede controlar, que es mucho más. Sin embargo, no es verdad, no podemos controlar la vida es, y la vida fluye. Y la incertidumbre es capaz de generar una terrible ansiedad si no llegamos a entender la impermanencia y a vivirla desde ese centro del ser que es permanente. Ese sí que es, simplemente es. La incertidumbre nos muestra nuestra incapacidad, que todo está de control. No podemos controlar. La vida tiene sentido y tiene propósito, pero hay que ser y hay que estar despierto al presente para poder ver ese sentido y ese propósito. La incertidumbre, podríamos decir, tiene 3 conceptos simples. La primera, esta incertidumbre nos habla del desconocimiento que tenemos de lo que hay aquí y ahora. Siempre tenemos un paso hacia adelante o un paso hacia atrás. Pero si yo conociera esto, el momento a lo mejor es perfecto y es maravilloso y me liberaría de la incertidumbre. La incertidumbre también me sitúa en lo imposible, que es el control del futuro. No puedo controlar el futuro. Saber qué pasará mañana en absoluto. Eso es un hecho que ahora lo estamos viviendo clarísimamente. No sabemos si se abre la universidad, si es online, si es medio, si es así, si es en casa, si el número de personas pueden ser 20, 25, 50, si pueden ser días alternos, totalmente incertidumbre. El mañana no le tenemos nada fijo y si escuchamos a los consellers de educación, menos aún, y a los de sanidad, o sea, nos despistan mucho más porque hoy es Diego y es Digua. Entonces, la incertidumbre es un hecho, no hay control. Y la incertidumbre también es el segundo, el tercero, es que el mundo es complejo. La realidad es una
es compleja, es el principio de la complejidad. Nosotros estudiábamos siempre el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es imposible, el tiempo, el espacio, no lo podemos controlar. Es decir, gran parte de la incomodidad del ser humano radica en esta tendencia de querer tener un suelo seguro y fijo, de aferrar los pies a algo. Y tenemos que aprender a vivir en la fluidez, en lo cambiante, en lo que continuamente se mueve. Y por tanto, nuestra verdadera esencia, que es ese ámbito de apertura infinita y vacía, es como una matriz de infinitas posibilidades, donde se nos libre, fluida, atenta, a no resistirnos al cambio, porque sabemos que el cambio nos priva de la libertad, de despertar y de descubrir que podemos actuar perfectamente en cada momento. No perdernos en la ambigüedad. La incertidumbre crea como ambigüedad lo que podemos cambiar y fluir con lo que no podemos cambiar. No resistirnos en la vida. ¿Qué pasaría si decidiéramos que nuestra existencia más verdadera, más original, más primordial, la hiciéramos desde este centro sabio, silencioso de nosotros mismos? Seguramente que disfrutaríamos muchísimo del viaje de la vida. ¿Qué podemos hacer para qué nos ayuda a abrazar esta naturaleza insegura, caótica a veces, que es desafiante, que es cambiante? ¿Qué compromisos tenemos que hacer con nosotros mismos? Coherencia, uno de ellos. Coherencia nos habla de hacer lo posible para no causar daño con nuestras opciones, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Es decir, que nuestros pensamientos, que nuestras palabras y que nuestro corazón estén alineados, estén en armonía con el momento, con el camino, con el ser. Apertura. Necesitamos muchísima apertura de la mente. Es un compromiso de dedicar nuestras vidas a mantener nuestros corazones abiertos y a fomentar una compasión y un anhelo de aliviar el sufrimiento que en cada momento se presenta. Y aceptación de la realidad. Eso es el tercero. Abrazar el mundo tal como es, sin prejuicios. Lo aceptas, se te ocurren, tienes una claridad que es creativa para poder cambiar lo que se puede cambiar. Es decir, vivir la impermanencia es integrar lo que es impredecible, es decir, lo que puede suceder, y lo integras, simplemente es integrarlo. Pensad que tenemos una sociedad que las estructuras sociales están basadas en verdaderos venenos, diría el ámbito de la meditación zen. Están basadas en la ira, están basadas en la codicia, están basadas en la ignorancia. Es decir, no podemos saber seguro lo que estamos recibiendo de información. ¿Por qué? Porque hay muchos poderes económicos entre medias, hay poderes que no les conocemos y por lo tanto es un lugar de incertidumbre. El creer que las estructuras nos protegen está empezando a parecer casi un mito imposible de aceptar. Sin embargo, nosotros podemos actuar desde otro lugar. Un lugar que reconoce esa experiencia profunda y que, sabiéndonos interrelacionados, formamos una comunidad biótica, una comunidad de vida en este cosmos, que es necesario este lenguaje de diálogo interdisciplinar que cambie el paradigma, que convierta esas posturas egoicas e individualistas en posturas cooperativas, que aprendamos a cooperar, no a competir, a co-crear. Todo esto es lo que soluciona la aceptación de la impermanencia y de la crisis, podríamos decir, en que estamos, o de la incertidumbre en la que estamos.
Pensad que ya lo decía Kant, o sea, no es una cosa... Kant definía la inteligencia como la capacidad de aceptación y por lo tanto se producen respuestas que son coherentes. Me libero de la ansiedad por causa del coronavirus. O la depresión es otra respuesta que hace. La depresión de que no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedo hacer nada? Sí que puedo hacer. O el miedo, que nace de esa duda continua, que no puedo controlarme a que se me... Bueno, no se sabe, seguro que no. Si tienes una actitud determinada, seguro que no, ni te contagias. Es la vulnerabilidad, es otro elemento que tenemos que integrar. Somos vulnerables, pero siempre lo somos. Nadie sabe a qué momento se va a morir o a qué momento le puede salir una determinada... Krishnamurti nos dice que ¿por qué te preocupas por lo que no conoces? ¿Por qué te preocupas? La incertidumbre es que proyectas en lo que no conoces aquello que conoces. Son patrones que tú tienes que les proyectas. Proyectas en un futuro lo que no conoces. Son creencias pasadas que además las que proyectamos suelen ser negativas. Son patrones negativos. Porque no es esa actitud de aceptación y por lo tanto es aprender en este momento lo que se mueve aquí y ahora. Aprender la interrelación desde esta práctica de la meditación que nos conecta con lo más verdadero y absoluto de nosotros mismos y que nos abre ese ámbito de apertura infinita que es muy creativo. Voy a callarme ya, porque si no me paso de los minutos. Y yo acabaría ahí, simplemente aprendiendo esta actitud de crear desde esta tierra fecunda que somos y creativa, recuperar la gran confianza en nosotros mismos y en los demás para hacer posible una comunidad creativa, una comunidad que respeta todos los ámbitos del ser humano, desde el físico, mental, emocional, social y sobre todo ecológico, la tierra. Somos tierra. Y ya.